Hola muchachos, en la clase de hoy vamos a trabajar la ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Entonces, la ecuación diferencial de Cauchy-Euler es una ecuación diferencial como la que estamos viendo en pantalla. Es una ecuación diferencial que es lineal porque si observamos las derivadas de y respecto a x están lineales, y no se está multiplicando entre sí, ni estamos multiplicando derivadas entre sí. Ahora, la diferencia con los temas que hemos trabajado hasta el momento es que es una ecuación diferencial lineal, pero que sus coeficientes no son constantes, porque si observamos los términos que están acompañando a las derivadas son términos de la forma, por ejemplo, para la derivada enésima son de la forma una constante por x a la n. Para la derivada n-1 tenemos una constante multiplicado por x a la n-1. Y así sucesivamente, para la primera derivada tenemos una constante multiplicada por x y en el siguiente término ya no nos aparece la variable x. Entonces, cuando nosotros tenemos una ecuación de este tipo, donde las a que aparecen acá son constantes y f de x es una función continua, entonces estamos hablando de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Entonces, el objetivo ahora es resolver este tipo de ecuaciones y para eso vamos a recurrir a una sustitución que nos va a llevar la ecuación diferencial a una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Entonces, la sustitución que se sugiere realizar en este caso para llevar a una ecuación con coeficientes constantes es la sustitución z igual al logaritmo natural de x. Entonces, si tenemos z igual al logaritmo natural de x, obsérvese que si despejamos x, sería que x es igual, aplicando la función exponencial en ambos lados, nos quedaría que Euler a la z sería igual a Euler a la logaritmo natural de x y se cancela el Euler con el logaritmo natural por ser funciones inversas y nos queda x. Por lo tanto, cuando hacemos la sustitución z igual al logaritmo natural de x, estamos haciendo también que x sea igual a Euler a la z. Entonces, con esta sustitución se busca llevar la ecuación diferencial de Cauchy-Euler a una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Entonces, para que sea una ecuación diferencial con coeficientes constantes, vamos a requerir que los productos x por las derivadas se nos puedan convertir en constante. Entonces, por ejemplo, x a la n por la derivada enésima de y respecto a x, que se nos convierta en una constante, tenemos que tener que esto acá también se nos convierta en una constante, x a la n-1 por la derivada n-1 de y respecto a x, y x por la derivada de y respecto a x. Todas esas se nos deben convertir en constantes para constantes por la derivada para tener una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución z igual al logaritmo natural de x, vamos a empezar a hallar las derivadas con tal de hacer la sustitución que me lleve a coeficientes constantes. Entonces, vamos a hallar la primera derivada. Si yo estoy diciendo que z es igual al logaritmo natural de x, entonces, ¿quién va a ser la derivada de z respecto a x? La derivada de z respecto a x va a ser igual a 1 sobre x. Entonces, cuando yo quiera hallar la derivada de y respecto a x, esto va a ser la derivada de y
respecto a z por la derivada de z respecto a x. Y como yo ya sé que la derivada de z respecto a x es 1 sobre x, entonces me queda que dy de x es igual a dy de z por dz de x, que es 1 sobre x. En conclusión, tengo que la derivada de y respecto a x es igual a 1 sobre x por dy de z. Si yo multiplico esta ecuación por x, voy a obtener entonces que x por dy de x va a ser igual a dy de z. ¿Listo? Entonces, fíjense por qué se hace este proceso. Porque es que este x por dy de x va a ser lo que vamos a sustituir aquí en la ecuación diferencial. Este x por dy de x que tenemos aquí en la ecuación diferencial lo vamos a reemplazar entonces por dy de z. Listo. Más adelante vamos a ver algo que vamos a necesitar. Voy a hacer una anotación acá especial. Entonces, para que se tenga en cuenta más adelante en la sustitución en los ejercicios, cuando nosotros vamos a tener la derivada respecto a z, si tenemos la derivada respecto a z, entonces a eso lo vamos a llamar, lo vamos a denotar como d mayúscula sub z. Entonces eso me va a denotar la derivada respecto a z. Por lo tanto, podemos decir que x por dy de x es igual a la derivada al diferencial de z aplicado a la variable y. Esta notación la vamos a necesitar más adelante en nuestro trabajo. Entonces, por eso la voy a dejar allí en este momento indicada. Bueno, vamos a seguir trabajando un poco acerca del resultado que acabamos de obtener. Nosotros tenemos x por dy de x es igual a dy de z. Entonces, con el fin de obtener la segunda derivada, para poder sustituir, ahora mi objetivo es reemplazar el x cuadrado por la segunda derivada de y respecto a x, reemplazarla en mi ecuación diferencial de tal manera que ya no me vaya a aparecer el término x acompañando el diferencial. Entonces, para eso, para hallar la segunda derivada de y respecto a x, que me quede multiplicado por x cuadrado, entonces lo que voy a hacer es, tomo lo que acabo de señalar aquí en verde y voy a derivar respecto a x. Entonces, si tenemos... Si nosotros ya tenemos que x por dy de x es igual a dy de z, entonces derivando respecto a x, ¿qué se obtiene? ¿Qué pasa cuando yo derivo esto respecto a x? Entonces, en el lado izquierdo, ¿qué vamos a obtener? En el lado izquierdo tenemos x por dy de x, y entonces vamos a derivar eso respecto a x. Entonces, eso va a ser la derivada de un producto. Entonces, la derivada de un producto es derivada del primero, es decir, la derivada de x, que es 1, por el segundo sin derivar, es decir, de y de x, más el primero sin derivar
por la derivada del segundo. Si yo derivo la derivada de y respecto a x, la vuelvo a derivar respecto a x, entonces lo que voy a obtener es la segunda derivada de y respecto a x. Y en el lado derecho, por el momento, voy a dejar indicada la derivada. Entonces, quiero derivar con respecto a x la derivada de y respecto a z. Quiero hacer esta derivada. Quiero derivar respecto a x la derivada de y respecto a z. Hay que tener aquí especial atención, prestar especial cuidado con la regla de la cadena. ¿Por qué razón? Lo que yo quiero derivar respecto a x es la derivada de y respecto a z, pero la derivada de y respecto a z es una función f. ¿Listo? Y esa función f depende de una variable z, porque miren que la estoy derivando allí respecto a z. Entonces, si y es una función que depende de z, también tenemos que z depende de x. Entonces, tenemos que la derivada de y respecto a x es una función f que depende de z, donde al mismo tiempo z depende de x. Entonces, si yo quiero derivar f respecto a x, entonces eso va a ser igual a lo siguiente. Bueno, en la parte de izquierda voy a dejarla ordenada. Me va a quedar x por la segunda derivada de y respecto a x más la derivada de y respecto a x igual a. Bueno, entonces les mencionaba, si yo quiero derivar respecto a x la función f, entonces eso va a ser la derivada de f respecto a z por la regla de la cadena, entonces la derivada respecto a z de f. Pero ¿quién es la función f? La función f que yo estoy derivando es de y de z. Esa es la que llamé la función f. De y de z lo llamé f y f depende de z, pero al mismo tiempo z depende de x. Entonces, la derivada respecto a x de f va a ser la derivada respecto a z de la función f por la derivada de z respecto a x. Siguiendo el arbolito de acá, tal como se hace en cálculo multivariable, entonces si voy a derivar f respecto a x, entonces me queda la derivada de f respecto a z por la derivada de z respecto a x. Entonces eso es la derivada respecto a z de f, que f es la derivada de y respecto a z, por la derivada de z respecto a x. Y entonces aquí vamos a sustituir la derivada de z respecto a x. Nosotros sabemos que z es logaritmo natural de x. Por lo tanto, la derivada de z respecto a x es 1 sobre x. Entonces vamos a sustituir eso allí y nos queda que x por la segunda derivada de y respecto a x más la derivada de y respecto a x es igual. Aquí me quedaría la derivada respecto a z de la derivada de y respecto a z. Eso va a ser la segunda derivada de y respecto a z. Y la derivada de z respecto a x es 1 sobre x. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar, al igual que en la primera derivada, multiplicamos todo por la variable x con tal de quitar el 1 sobre x. Entonces nos queda, al multiplicar por x, nos queda que x cuadrado por la segunda derivada de y respecto a x más la derivada x por la derivada de y respecto a x es igual a la segunda derivada de y
respecto a z. Listo. Entonces, como la idea es poder hallar quién es x cuadrado por la segunda derivada de y respecto a x, entonces vamos a despejar de aquí x cuadrado por la segunda derivada de y respecto a x. Entonces me quedaría esto me quedaría que x cuadrado por la segunda derivada de y respecto a x es igual a la segunda derivada de y respecto a z menos x por dy de x, pero observemos que hace un momento nosotros hallamos quién es x por dy de x. X por dy de x es dy de z. Entonces ese x por dy de x lo voy a reemplazar por dy de z. Entonces aquí me va a quedar menos dy de z. Entonces, si yo uso la notación que les explicaba hace un momento, que la derivada de respecto a z la voy a denotar como dz, entonces vamos a hacer un paso aquí anterior para simplificar la notación. Nos va a quedar que x al cuadrado por la segunda derivada de y respecto a x es igual a, observen que aquí puedo factorizar la derivada de y respecto a z como factor común. Entonces, si yo factorizo la derivada de y respecto a z, me queda en el paréntesis la derivada de y respecto a z menos 1. Y entonces, usando la notación que les mencionaba, nos queda x al cuadrado por la segunda derivada de y respecto a x, perdón, es igual a, fíjense que la derivada de respecto a z la puedo denotar como dz, que les expliqué anteriormente. Esa dz está aplicado, perdón, a y, pero voy a escribir ese y al final. Y en el paréntesis me queda la derivada respecto a z menos 1 y estas derivadas se las estamos aplicando a la variable y. ¿Listo? Entonces, si nosotros tomamos este x a la 2 por la segunda derivada de y respecto a x, ya lo podemos reemplazar en la ecuación diferencial. Pero para hallar x a la 3 por la tercera derivada de y respecto a x, tendría que volver a hacer el mismo proceso, aplicar la derivada respecto a x y luego de eso hacer las sustituciones y multiplicar todo por x para que me quede despejado x a la 3 por la derivada de la tercera derivada de y respecto a x. Entonces, ese proceso se va a seguir repitiendo, pero yo quiero que observemos lo siguiente. Fijémonos aquí que cuando hicimos la primera derivada, nos quedó que x por la derivada de y respecto a x es igual a dz aplicado a y. Cuando lo hicimos para x cuadrado por la segunda derivada de y respecto a x, nos ha quedado dz por dz menos 1 aplicado a y. Entonces, así sucesivamente nosotros podemos continuar y podemos llegar a demostrar que, por ejemplo, si vamos a hallar la tercera derivada de y respecto a x y la multiplicamos por x a la 3, haciendo el mismo proceso que hemos venido haciendo, entonces eso nos va a dar dz por dz menos 1 por
dz menos 2 aplicado a y. Y si hacemos a la 4, el x a la 4 por la cuarta derivada de y nos va a quedar dz por dz menos 1 por dz menos 2 por dz menos 3 aplicado a y. Y así sucesivamente nosotros podemos decir entonces que en general x a la n por la enésima derivada de y respecto a x va a ser igual a dz por dz menos 1 por dz menos 2 y se sigue multiplicando hasta que lleguemos a dz menos el anterior a n, es decir, n menos 1 aplicado a y. ¿Listo? Y entonces estas sustituciones se reemplazan en la ecuación diferencial de Cauchy-Euler y vamos a obtener como resultado una ecuación diferencial con coeficientes constantes que ya podemos solucionar con los métodos conocidos anteriormente en este curso. Entonces vamos a realizar algunos ejemplos en donde apliquemos esto. El primer ejemplo sería entonces hallar la solución de la ecuación diferencial x cuadrado por y doble prima más x por y prima más y igual a secante del logaritmo natural de x. Entonces lo primero que hacemos para solucionar esta ecuación diferencial de Cauchy-Euler es hacer la sustitución. Como nos dice la teoría, la sustitución sería z igual al logaritmo natural de x. Entonces, como ya hemos hallado las cosas a nivel general, entonces solo voy a tener en cuenta la sustitución y voy a reemplazar los términos de x a la n por la derivada enésima de y respecto a x por la formulita que acabamos de generalizar. Entonces, la ecuación diferencial que me va a quedar en dos variables que van a ser y la nueva variable z. Bueno, entonces vamos a empezar aquí, x al cuadrado por y doble prima. Según la fórmula que acabamos de ver, eso va a ser dz por dz menos 1 aplicado a y. ¿Listo? Si observamos aquí la fórmula general, x a la 2 por y doble prima va a ser dz por dz menos 1 aplicado a y. Listo. Ahora, más x por y prima. ¿Quién va a ser x por y prima? Entonces, x por y prima va a ser simplemente dz aplicado a y. Nuevamente tomo la fórmula, la aplico para x por y prima, es decir, en ese caso n valdría 1. ¿Listo? Entonces, por eso, si n vale 1, entonces solo nos va a quedar dz aplicado a y. Listo, más y igual a secante de logaritmo natural de x, pero logaritmo natural de x es z. Entonces observemos en esta nueva ecuación diferencial ya no me aparece la variable x, solo me aparece la variable z y la variable y. Pero entonces vamos a reemplazar ese dz para escribir la ecuación diferencial como estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Listo? Entonces, dz por dz, voy a aplicar distributivo con el dz. Entonces, dz por dz me va a quedar dz al cuadrado, que en otras palabras, de una vez hagamos el proceso de escribir. Dz al cuadrado sería, aplicado a y, sería la segunda derivada de y respecto a z, menos dz por 1 da dz. Si lo aplico a y, va a ser la derivada de y respecto a z. Listo. Y ahora, más dz aplicado a y va a ser más la derivada de y
respecto a z más y igual a la secante de z. Y esa sería la ecuación diferencial. Ahora simplifiquemos un poco, observemos que la derivada de y respecto a z que está restando se cancela con la derivada de y respecto a z que está sumando. Y como se nos cancela, entonces nos va a quedar únicamente la segunda derivada de y respecto a z más y, que yo lo voy a denotar directamente como y segunda más y igual a secante de z. ¿Listo? Entonces ya tenemos la ecuación diferencial. Fíjense que es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Entonces, para solucionarla, entonces voy a empezar a hallar la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación diferencial sería y doble prima más y igual a 0. ¿Listo? Y entonces, para esto, la ecuación característica de esta ecuación diferencial sería m cuadrado más 1 por las clases que hemos visto anteriormente, m cuadrado más 1 igual a 0. Listo. Y entonces, si resuelvo esta ecuación característica, entonces voy a obtener dos soluciones. Obsérvense que si paso el 1 a restar, me queda m cuadrado igual a menos 1. Al sacar raíz cuadrada, me queda más o menos la raíz de menos 1. Es decir, que voy a obtener dos soluciones. Una primera solución que va a ser y la otra solución de esta ecuación característica va a ser menos i. Entonces, según lo que veíamos en la teoría, cuando nosotros tenemos este tipo de soluciones con raíces complejas de la ecuación característica, entonces, según esto, vamos a tener dos soluciones que van a estar dadas en términos de senos y cosenos. Entonces, ¿quién va a ser la primera solución? Va a ser simplemente coseno de z. Y la segunda solución va a ser seno de z, según lo que veíamos anteriormente, para cuando nos daban las soluciones complejas de la ecuación característica. Entonces, con eso nosotros ya podemos hallar quién es la solución general a la homogénea asociada. Entonces, eso va a ser una constante C1 multiplicado por coseno de z más una constante C2 multiplicado por el seno de z. Entonces, esta de aquí es la solución general de la homogénea asociada a la ecuación diferencial. Listo. Entonces, ahora debemos hallar la solución particular. Entonces, para hallar la solución particular, y sub p, sabemos que va a estar dada por 1 coseno de z por variación de parámetros, vamos a solucionarla, más en la constante u2 voy a suponer que es una función u2 por seno de z. Y mi tarea en este momento es hallar quiénes son las funciones u1 y u2. Y esas funciones se van a hallar mediante la regla de Cramer, hallo las derivadas de esas funciones y después mediante integrales puedo hallar quién es u1 y quién es u2. Listo, entonces vamos a hallar primero quién es el Grotskiano en este caso. Entonces el Grotskiano va a estar dado por, de una vez el determinante, de, tenemos aquí en la primera fila, nos quedaría coseno de z
seno de z. Y en la segunda fila tendríamos las derivadas. La derivada de coseno es menos el seno y la derivada del seno es el coseno de z. Entonces hallemos ese determinante. Ese determinante nos da, al multiplicar coseno de z por coseno de z, eso es coseno cuadrado de z menos seno de z por menos seno de z me da menos seno cuadrado. Y con el menos de fórmula, menos por menos daría más seno cuadrado de z, que esto sería igual a 1, porque eso es una identidad trigonométrica. Coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z sería igual a 1. Listo. Entonces esto lo vamos a tener en cuenta. Vamos allá por regla de Kramer. ¿Quién es U1'? Entonces, U1' sería, escribo lo mismo que teníamos en el Grotskiano, pero cambio la primera columna por 0 y en la última componente voy a escribir quién es la función f de x. Nuestra función f de x en la ecuación diferencial, fíjense que f de x es a lo que está igualada a la ecuación diferencial. Está igualada a secante de z. Por lo tanto, U' en la primera columna voy a escribir 0 en la primera entrada y en la segunda fila voy a escribir secante de z. Ahora, la segunda columna permanece igual, seno de z por coseno de z. ¿Listo? Y esto, por la regla de Kramer, lo dividimos entre el Grotskiano que nos ha dado 1. ¿Listo? Entonces hallamos ese determinante y eso es igual 0 por coseno de z, eso es 0, y secante por seno, menos seno de z por secante de z. Entonces esto sería igual a menos seno de z por secante de z es 1 sobre coseno. Y si multiplicamos 1 sobre coseno por el seno nos da seno sobre coseno. Es decir, esto nos da igual a menos tangente de z. Entonces, U1' es igual a menos tangente de z. Vamos a hallar quién es U2'. Entonces, U2' sería igual a la primera columna del Grotskiano, voy a dejarla intacta, es decir, voy a dejar coseno de z por menos seno de z. Coseno de z y menos seno de z. Y en la segunda columna voy a escribir 0 en la primera entrada y f de x en la segunda. En este caso f de z sería secante de z. Y eso estaría también sobre el Grotskiano, pero el Grotskiano ya sabemos que vale 1. Listo. Entonces ahora hallamos ese determinante. Nos quedaría coseno por secante menos 0 por seno da 0. Entonces solo nos va a quedar coseno por secante. Ahora, la secante es 1 sobre coseno, es decir, que nos quedaría coseno sobre coseno, que esto sería igual a 1. Por lo tanto, U2' es igual a 1. Listo, entonces voy a hallar ahora quién es 1. Si yo tengo que 1', observemos acá, que 1' es menos tangente de z, entonces 1 va a ser igual a la integral de menos tangente de z
por dz. Y entonces el menos sale de la integral y la integral de tangente de z es logaritmo natural de la secante de z. Recuerden que aquí pues no sumamos las constantes de integración, entonces nos quedaría menos logaritmo natural de la secante de z. Ahora, por identidades trigonométricas, yo puedo decir que esto es menos logaritmo natural, secante es 1 sobre logaritmo natural de 1 sobre coseno de z. ¿Listo? Entonces, por propiedades de logaritmos, yo puedo expresar logaritmo de una división como logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Entonces, nos quedaría logaritmo del numerador, pero ténganse en cuenta que hay un menos que lo antecede, sería logaritmo natural de 1 menos de la fórmula para aplicar logaritmo de la división con el menos que tenemos acá. Entonces nos quedaría más logaritmo natural del coseno de z. Y nosotros sabemos que el logaritmo de 1 sería 0, entonces como resultado tendríamos logaritmo natural del coseno de z simplemente. Listo, entonces ahora vamos a hallar quién es U2 sabiendo que U2' es 1. Entonces, si U2' es 1, entonces U2 va a ser la integral de 1 respecto a z. Entonces, si integramos 1 respecto a z, su integral nos da z. Por lo tanto, vamos a escribir quién es YP. Entonces, fíjense que YP, habíamos dicho que YP era U1 por coseno de z más U2 por el seno de z. Entonces, esto nos va a quedar U1. U1 nos dio logaritmo natural del coseno de z y eso está multiplicado por coseno de z más U2 medio z multiplicado por el seno de z. Esta sería mi solución particular. ¿Listo? Luego, hemos visto en clases anteriores que la solución general de la ecuación diferencial va a estar dada por la solución homogénea más la solución particular, la solución a la homogénea asociada más la solución particular. Entonces, la solución general va a ser igual a solución a la homogénea nos dio C1 coseno de z más C2 seno de z. Y a eso le sumo la solución particular, es decir, más, bueno, voy a escribir primero el coseno, coseno de z por logaritmo natural del coseno de z más z por el seno de z. Finalmente, debemos sustituir quién es z. Recordemos que hicimos la sustitución z igual al logaritmo natural de x. Entonces, vamos a hacer esa sustitución para volver a la variable original. Entonces, nos quedaría C1 por coseno de logaritmo natural de x más C2 por el seno de logaritmo natural de x más coseno del logaritmo natural de x multiplicado por logaritmo natural de coseno del logaritmo natural de x
más logaritmo natural de x multiplicado por el seno del logaritmo natural de x. Y esta sería la solución general de la ecuación diferencial. Bueno, entonces, este sería el tema de la ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Miren que es retomar lo que se ha visto hasta el momento de la solución, para hallar la solución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, solo que al inicio pues es necesario hacer un poco de álgebra para llegar hasta ese tipo de ecuación diferencial. Entonces voy a dejar aquí una actividad, un segundo ejemplo que me gustaría que trabajaran para resolver las inquietudes que se les pueda presentar. Entonces el ejemplo sería x a la 3 por la tercera derivada de y respecto a x más 2x a la 2 por la segunda derivada de y respecto a x más 5x por la derivada de y respecto a x menos y igual al logaritmo natural de x al cuadrado. Listo, entonces este es un ejercicio que dejo como actividad a la espera de resolver sus inquietudes. Muchas gracias.